El precio de los huevos en Estados Unidos continúa en aumento debido a la gripe aviar, que sigue matando gallinas y obligando a algunos estadounidenses a cambiar sus hábitos de consumo. Un cartón de huevos solía costar $3.50 y ahora $6.50. Yo solía consumir una docena de huevos a la semana y ahora los como cada 2 semanas. El precio de pronto aumentó y es horrible porque es uno de los productos básicos. De $2 por docena antes del brote de influenza aviar altamente patógena en 2022, los estadounidenses pagaron hasta $7 en enero. Los minoristas que compran los huevos al por mayor empezaron a pasar los aumentos de precio al consumidor. Para estabilizarlos, se necesitará controlar la gripe aviar. Luke no espera que suceda a corto plazo. El Departamento de Agricultura estima que el precio de una docena de huevos aumentará hasta en un 20% en 2025 comparado a 2024. La Junta Estadounidense del Huevo dijo a la BOA que la demanda sigue alta, pero reconoció la disminución de ciertos suministros y el incremento de precios. El granjero George Terwilliger ve una oportunidad para generar ingresos. Si encuentro gallinas saludables, quizás duplique o triplique el número de nuestra bandada. Veo una oportunidad para los pequeños negociantes. Pero predice que eventualmente los grandes productores de alimentos lograrán proteger a sus gallinas de la gripe aviar y que los precios de los huevos disminuirán. Estados Unidos designó como grupos terroristas a 6 carteles del narcotráfico de México, entre ellos los de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, además de la banda venezolana Tren de Aragua y la pandilla salvadoreña MS-13. El aviso emitido por el secretario de Estado Marco Rubio cita suficientes pruebas para identificar a los grupos como un riesgo para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses económicos de Estados Unidos. Designó a las organizaciones antes mencionadas y sus respectivos alias como organizaciones terroristas extranjeras. El documento fue publicado en el Registro Federal y entrará en vigor este jueves, cumpliendo un decreto que el presidente Donald Trump firmó en su primer día en el cargo. Entre tanto, la CIA ha utilizado drones para llevar a cabo operaciones de vigilancia en México. La presidenta mexicana dijo el miércoles que no había nada ilegal en ello. Lo que hay es una colaboración y una cooperación que tiene muchísimos años, no es de ahora. La designación de organización terrorista impide que sus integrantes sean admitidos en Estados Unidos y también permite su expulsión del país. Trump ha culpado frecuentemente al Tren de Aragua y la MS-13 por crímenes violentos en Estados Unidos. Muchos de los otros carteles designados son traficantes de drogas con sede en México, que operan en la frontera sur. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para Telearuba.